Buenas tardes y bienvenidos al primer encuentro de estudiantes organizado por la promoción 2021 de la Institución Educativa Salesiana San Francisco de Sales, coincidiendo con la celebración de los 200 años de la República del Perú. Sin embargo, nosotros los conmemoraremos. Quiero agradecer al área de Ciencias Sociales de nuestra casa educativa por apostar en el talento de los estudiantes de la institución educativa y promover el desarrollo de un ambiente de la buena práctica de ciudadanía y democrática entre los estudiantes que compartimos esta mesa. Este encuentro lleva como título: ¿Es posible una democracia sin corrupción? Para compartir las investigaciones y opiniones de los ponentes. Cuando expresé que nosotros vamos a conmemorar el bicentenario del Perú, es porque no podemos celebrar donde tantos peruanos y peruanas vienen sufriendo las terribles consecuencias de la crisis sanitaria y económica. El reto del bicentenario en ese contexto social y político hace de este conversatorio que sea relevante. El día de hoy, en este conversatorio, contamos con 4 panelistas: Eduardo Velázquez, Rodrigo Miranda, Matías Aliaga y Renzo Gutiérrez. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar el día de hoy y permitirnos conversar sobre nuestro sistema democrático, sus debilidades, sus actores y el problema de la corrupción. El formato de la mesa va a ser el siguiente. Cada investigador contará con 7 minutos para plantear sus reflexiones. Luego de ello tendremos un espacio de preguntas para cada uno en 2 tablas. Una pregunta elaborada desde la mesa y la otra recogida de los panelistas que hacen de público. Para ello, cuando llegue el momento, los invito a escribir sus preguntas por el chat para alcanzar al panelista al que quiera responder. Vamos a empezar con Eduardo Velázquez, el cual ganó concursos de banda del Colegio Salesiano. Fue candidato a la alcaldía escolar 2021 como alcalde, regidor de los municipios escolares los años 2019 y 2020, y regidor de emprendimiento y actividades los mismos años, es el cual nos va a hablar acerca del rol del Estado contra la lucha de la corrupción. Por favor, compañero Velázquez. Buenas tardes José, buenas tardes con todos ustedes compañeros de la mesa. Agradezco también al colegio y sobre todo al área de sociales por darnos esta oportunidad a nosotros los estudiantes de expresar nuestra voz, nuestras ideas, porque nosotros en nuestra calidad de estudiantes también tenemos ideas y reflexiones acerca de la situación actual del país. Eh, Hablar de la corrupción no es hablar de algo nuevo. La corrupción se viene dando, creo que desde el inicio de, de la historia del ser humano, y no es algo que sea propio de Perú, sino que es algo que se da en todos los países del mundo. Solo que aquí en Perú se da de una manera particular, por decirlo así. Vemos que no es algo nuevo, pues, por ejemplo, desde el virreinato ya había bastante corrupción, de repente con este caso bien sonado del virrey Amat. Durante la República prácticamente todos nuestros presidentes han tenido eh, estas situaciones de corrupción, sobre todo en los años 90, desde mi punto de vista, que creo que cuando se dio el golpe de Estado, fue el detonante, por decir así, que terminó debilitando por completo nuestro sistema democrático actual. Lamentablemente toda esta forma de corrupción que se viene llevando desde estas épocas hasta ahora, sean porque nosotros lo permitimos. El peruano muchas veces le tiene mucha tolerancia a la corrupción. Lo ve como algo común, cotidiano, que si uno quiere ser político está participando de la política, tiene que ser corrupto. Ya lo ven casi como requisito. Muchas veces se quejan, y es verdad, pero no suelen hacer mucho más en contra de esto. Me toca a mí hablar particularmente del rol del Estado. Aunque ya irán viendo que yo creo que la lucha contra la corrupción empieza desde uno mismo. Sin embargo, el Estado sí viene realizando diversas actividades a través de varias instituciones en su lucha contra la corrupción. Tenemos varias instituciones y organizaciones, por ejemplo, pues está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, está también el Ministerio Público, los gobiernos locales y todos esos que están encargados de luchar contra la corrupción.
Sin embargo, muchas veces nosotros no le tenemos confianza o fe a estas instituciones porque vemos que las autoridades que están encargadas de estas instituciones están corruptas, practican corrupción a través de repente de tráfico de influencias, de nepotismo, roban los recursos asignados por el Estado para estas instituciones. Entonces, en vez de luchar contra la corrupción, generan más corrupción. Una idea, un planteamiento que les propongo es la implementación de un organismo o de una institución social encargada de la lucha contra la corrupción, que goce de autonomía política, administrativa y que esté facultada para poder luchar contra la corrupción en términos de detectar y prevenir, por ejemplo, los conflictos de intereses, así como previamente había mencionado los casos de nepotismo y de tráfico de influencias, que esté facultada también para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados para el desempeño de la función pública. Que esta institución pueda hacer el seguimiento de la publicación de las declaraciones juradas, patrimoniales, de funcionarios y autoridades del Estado. Naturalmente exigir la publicidad, equidad y eficiencia de los sistemas de contratación de los funcionarios y asesores de la administración del Estado. Ya para finalizar, es verdad que el Estado tiene que luchar eso, y lo está haciendo, pero nosotros como Perú no podemos progresar si en nuestras propias vidas, en nuestra vida cotidiana, no luchamos nosotros mismos contra la corrupción. Muchas veces vemos que pues ahí vamos generando coimas al policía o comprando piratería, la gente, uno está ya ahora que la pandemia, hubo un tiempo en el que bajaron las restricciones, salíamos a las calles y se veía esta corrupción en las calles. Es algo que nosotros debemos de luchar. Invito también a mis compañeros, hermanos de la promoción del Bicentenario, del colegio y todas las partes del Perú, a que luchemos contra la corrupción empezando con nuestras propias vidas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para así poder llegar juntos en un futuro a una democracia sin corrupción. Gracias. Muchas gracias a usted, compañero Velázquez. Y me gustaría rescatar eso último acerca de que la corrupción no es que empiece desde la nada, sino que empiece desde nosotros mismos, desde nuestra propia vida cotidiana, en nuestros propios actos. Pero esto lo va a hablar algo mejor nuestro compañero Miranda, el cual es un destacable estudiante de la promoción 2021, candidato para la alcaldía 2020 como regidor de comunicaciones y regidor de pastoral en el 2018, el cual nos hablará acerca del rol de vigilancia y fiscalización ejercido por la sociedad civil. Así que muchas gracias, Miranda, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por el pase, mi estimado José Tello. Y es un gusto estar con ustedes, estimada comunidad salesiana. Y bueno, corrupción, un tema, una problemática tan seria que afecta al mundo entero y sobre todo a Latinoamérica, una de las zonas que más afronta esta coyuntura. Sin embargo, si tuviera que ser más específico, la nación que ha sido más agravada por esto ha sido nuestra querida patria, el Perú, ya que esta no es una situación de ahora, de estos tiempos. No, damas y caballeros, esta situación no nació de la noche a la mañana, sino que ha venido desde tiempos inmemorables. Nuestros papás, abuelos, nuestros antepasados han luchado contra esto. Sin embargo, aun cuando sabemos que esto afecta nuestras vidas, lo hemos transformado en un estilo de vida. Y esto no solo afecta a nivel político, no, sino que también nos afecta a nivel personal, lo que sería nuestra economía familiar. También a toda la nación, lo que sería la calidad de los servicios públicos. También en el ámbito laboral, ya que reduce el ofrecimiento de puestos de empleo hacia demás ciudadanos. Generan así otros dos problemas más, lo que sería el desempleo masivo y también la extrema pobreza. Y sobre todo, perdemos
la confianza y la esperanza en el Estado. El sistema que tiene el rol que ha sido creado para velar por la verdad y la justicia. Pero hemos podido apreciar en estas últimas décadas que este no cumple su función de una manera proactiva. Es decir, que al momento que viene un caso de corrupción, no actúa con anticipación o no actúa de manera inmediata. Y siempre nosotros tenemos que estar recalcándole cuál es su deber, exigiéndole y gritándole hasta cierto punto, como si fuera un niño pequeño. Pero no todo es culpa de nuestras autoridades, sino también de nosotros, los mismos peruanos, ya que, como he recalcado anteriormente, lo hemos transformado en un hábito, en un estilo de vida, toda esta situación crítica. Y puedo dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, al momento de dar una coima a un oficial de la ley, a un policía, para así evadir una multa, una infracción. También al momento de adquirir o comprar un objeto pirata en un ambulante. Y también otra cosa que es aún más esencial es el derecho al sufragio, es decir, al votar por nuestros representantes de la nación, por el presidente de este país, ya que, en otras palabras, estamos decidiendo el rumbo, el futuro que este va a tomar. Pero hemos podido observar que varios peruanos no les interesa, no lo toman con la seriedad que se necesita, ya que votan sin informarse, sin indagar la hoja de vida del candidato o candidata. También que no les interesa si se ha involucrado con anterioridad en un caso de corrupción. Y no ha sido ahora, sino que también hubieron también varios candidatos y candidatas. Y no solo en esas elecciones, sino que en las pasadas. Y bueno, con todo lo que mencioné anteriormente, con todo esto, por eso les pido a ustedes, mi estimado público, un llamado a la acción. Digo que no podemos seguir así. Ya no podemos más con esto, no lo podemos soportar, ya que afecta nuestras vidas. Debemos denunciar esos actos corruptos, ya sean menores o masivos, porque así cambiaremos esa forma de pensar, esa ideología que tenemos nosotros, los peruanos, porque ya es suficiente de que uno use la astucia, la viveza, para el beneficio de uno mismo, ya que el ser humano no es un animal que se basa en instintos, en este caso el instinto del económico, el dinero. No es así. El ser humano es más que eso. Puede sentir, puede razonar, plantear diversas soluciones a diferentes problemas que se le vienen. Además, también invito a la sociedad, es decir, a estas personas que cumplen el rol de ciudadano, que crean organizaciones que no solo denuncien a personas con altos cargos, como son nuestras autoridades, porque ahí hay varias instituciones que cumplen ese deber, sino que escuchen ese llamado de auxilio, de ayuda, la voz del pueblo, porque así también tenemos un mejor Perú. Por último, también quisiera motivar a mis compañeros y amigos del grado a que se involucren, ya que estamos a medio año, a nada, 6 meses de terminar la secundaria. En otras palabras, con lo que quiero llegar es que estamos a nada de entrar a la sociedad, ya que somos la nueva generación de peruanos que va a cambiar todo lo que está pasando. Tenemos que hacer el cambio y transmitir todos los valores éticos que nos han transmitido nuestros docentes a través de todos estos años, y también usar esta palabra que siempre nos acompañó en nuestra vida escolar: buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi compañero Miranda. Muy importante lo que has dicho acerca de la corrupción, que a pesar de que ya sabemos de que viene desde hace mucho tiempo, ha estado tanto con nosotros que nos hemos acostumbrado a ella misma, el cual ha hecho que simplemente hagamos actos de corrupción sin que nosotros no sepamos o que nos dé igual. Así que de esto nos va a hablar mucho más nuestro compañero
Renzo Gutiérrez, el cual también es un destacable estudiante del quinto C, obteniendo el primer lugar cuando cursaba el segundo A y segundo B de secundaria, cual nos hablará acerca del rol de la educación para combatir la corrupción y la crisis política. Por favor, compañero Gutiérrez. Ya, compañero Tello, muchas gracias por la invitación. Y ya bueno, tiene razón nuestros compañeros que han hablado antes, nuestro compañero Miranda y nuestro compañero Velázquez, sobre lo que explicó sobre la corrupción, sobre esto de las coimas y también sobre cómo se afecta esto de la ética, de las instituciones y del Estado. Pero también hay que ver algo muy importante que también es fundamental en estos tiempos. Es también la educación, y no solamente me refiero a educación, a la de educación, que si conocimientos, que si fórmulas, identidades, trigonométricas, no sé, física, o no sé, de todos los temas que nos enseñan en el colegio. Porque eso necesariamente nos tiene a la escuela, aparte de eso, nos tienen que enseñar, no tienen que solo enseñar eso, que sí, no tienen que solo enfocarse en eso. Porque si se enfoca solamente en eso, el rol de la educación no sería tan productiva, o si la escuela no sería tan productiva, porque si fuera así, solamente lo podría sacar yo de un libro, por ejemplo, de matemática, de historia, pues sacar la teoría y ya está, los ejercicios y ya resuelvo ahí, ya está, y puedo también aprobar así, aprender así. No, también la educación tiene que también enfocarse más también en los valores, es decir, en los valores de la generosidad, lealtad, humildad, generosidad, resiliencia, empatía y honestidad, porque de nada vale que tú sepas un montón si no eres honesto, porque a pesar que sepas un montón de cosas, si no eres honesto y no eres responsable, nadie te va a querer estar contigo o apoyarte o trabajar contigo. Porque al ver a una persona así, honestamente, cualquiera se daría cuenta que no quería hacerlo. Porque es por eso, porque si no tienes una fuerte o una base de valores, nada vale que sepas mucho, que tengas innumerables títulos de universidad si no tienes valores. Eso es algo que debemos mejorar en este bicentenario, porque ya llamado mal, llamado la corrupción, no es un mal que es reciente, sino es un mal que ya va más de 200 años que van en el Perú, ya va Entonces inclusive tal vez haya más tiempo que esa corrupción. Pero también, ¿por qué ocurre esto? Bueno, una de sus principales causas es lo que acabo de decir. Eso es la falta de valores, porque la gente sin valores puede hacer cualquier cosa sin fijarse en las consecuencias que generan sus actos a sus amigos, familiares, personas cercanas, vecinos. Que decir, si no tienes valores, si no tienes los valores suficientes como para evitar corromperte ante este mal, o decir, mantener tus ideales, de nada vale que sepas mucho, que tengas la mejor posición, que seas hasta el mismo presidente de la República. Si no tienes valores, de nada vale. Por esa razón, la educación también debe ir enfocada en los valores, porque, como ya lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a recalcar, si no hay valores, los conocimientos de nada valen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañero Renzo, por hablarnos acerca de cómo afecta en sí la educación en lo que sería una persona en un futuro, lo que sería si al final se convierte en alguien corrupto o no, los valores los cuales influyen en la misma persona para al final terminar haciendo sus actos. Así que, como conclusión final acerca de esto, nos va a hablar nuestro compañero Matías Aliaga, él es actual regidor de educación de la institución educativa, el cual obtuvo los primeros lugares en los años 2017 y 2019.
así que nos va a hablar acerca de la importancia de la ética pública para combatir la corrupción. Por favor, compañero Leo. Muchas gracias, compañero José. Hoy voy a hablar de la importancia de la ética pública. Primero voy a explicar qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral. Desde acá vemos que la ética y la moral son dos cosas totalmente diferentes. La virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética es la ciencia que estudia la moralidad de los actos humanos. Pero Rodrigo, ¿a qué te refieres con los actos humanos? ¿Te refieres a que cuando me pisen llore? ¿Cuando me asusten grite? No. Hablo de los actos humanos según la filosofía. Son actos en el que interviene la inteligencia y la voluntad, o sea, libres, estando conscientes. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre la ética y la moral? En general, los valores morales los dicta cada sociedad en una época determinada. Esta es la razón por la que la moral puede ser diferente en cada sociedad y que, aún en una misma sociedad, esta cambia conforme a la época. También es la razón por la que nuestra abuelita puede decir que los jóvenes de ahora son inmorales, pues en la época en que ella creció, algunos de los valores morales eran diferentes a los de ahora. En cuanto a la ética, podríamos decir que es esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice qué debemos hacer y qué no, dependiendo de lo que cada uno de nosotros consideramos como bueno o malo, y de acuerdo con los valores morales que hemos aprendido desde pequeños en nuestra familia y sociedad. Y esto evidencia también que todo parte de la educación. Y la pregunta realmente sería, ¿nos están educando correctamente? ¿Por qué no hay una asignatura de ética? Así podríamos resolver algunas problemáticas que existen en el Perú. Ahora me enfocaré profundamente en la ética en la función pública. Es necesario que este tipo de razonamiento se pueda ir desarrollando y plasmando en el pensamiento del funcionario público. ¿Pero qué es un funcionario público? Todo trabajador que pertenece al Estado, desde el que ocupa el trabajo más sencillo hasta el que ocupa el rango más alto, como el presidente de la República. Ellos deben ser el ejemplo para los demás ciudadanos que todavía no desarrollan esta característica, para que así podamos actuar de manera correcta y consciente, sin perjudicar a nadie. Y para terminar, quisiera recitarles esta frase de León Tolstoy. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero aliado, por decirnos estas palabras que nos ayudan a concluir cerca de esta primera ronda que tenemos de este conversatorio. Así que, pasando a la segunda ronda, empezaremos con las preguntas a cada uno de los ponentes. Así que, primeramente, tengo una pregunta para el señor Velázquez. Velázquez, ¿por qué, a pesar de que el Estado lucha contra la corrupción, sigue repitiéndose a nivel de instituciones del Estado o partidos políticos en el proceso electoral? Muchas gracias, José. Bueno, este es un claro ejemplo de que algo que va con la democracia cuando no se lleva bien es que va a aparecer la corrupción. La corrupción es el fallo de la democracia. Y como había mencionado en el momento en el que me tocó hablar, el Perú en sus instituciones está llena de corrupción actualmente. Parece ya que es una costumbre ser corrupto si quieres ser un funcionario público. Como había mencionado, el Estado sí está luchando, pero les cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los funcionarios que están a cargo de las instituciones que deben de velar por una democracia sin corrupción están corruptas. Muchas veces practican nepotismo, tráfico de influencias, roban los recursos asignados o se quedan con ellos, no los mencionan. Entonces, si las instituciones que están a cargo de luchar contra la corrupción no lo hacen, sino que en vez de eso generan más corrupción, ¿hacia dónde está yendo el Estado? ¿De verdad está haciendo una lucha correcta contra la corrupción o está generando más? Yo creo que está generando más. Y con los partidos políticos, pues bueno,
ni que hablar, estamos viendo el contexto político actual que está bien complicado, y para no herir susceptibilidades prefiero pasar sobre ello, pero en sí es esto. Las instituciones tienen que deshacerse primero de la corrupción que hay en ellas para poder combatir la corrupción en general en el país. Y como había mencionado antes, nosotros como ciudadanos también tenemos un rol fundamental en esto. Nosotros mismos, a partir de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana, tenemos que luchar contra la corrupción al momento de dejar de comprar piratería, de tratar de ser una coima a algún agente policial y tratar de vivir según las leyes, hacerlo correctamente. Es lo que yo puedo responder. Muchas gracias, José. Muchas gracias a usted, compañero Velasco, por responder nuestra pregunta. Así que pasaremos al siguiente, el cual está dirigida hacia mi compañero Miranda. Ahí la siguiente pregunta es: ¿por qué a la sociedad le cuesta actuar según la ley? Bueno, es interesante la pregunta que me hace mi estimado Tello. Y bueno, como dije anteriormente, esta situación se nos ha transformado en un ámbito de vida. Digo que desde nuestra infancia hemos presenciado, estuvimos expuestos a un entorno conflictivo, donde gente realizaba actos maliciosos. Y no solo gente desconocida, no, sino que también puede ser diversos familiares, como pueden ser algunos padres. También personas que forman personas, como puede ser en ciertos casos a uno que otro profesor. Y, y además de que razonando, ¿no? Si él o ella hace dichas acciones, ¿por qué yo no? Así continuando este círculo vicioso sin fin. Además de que al momento de que una persona quiere hacer este acto de bien, ¿no? De mejorar el país, hay diversos factores que lo impiden, ¿no? El primero sería el factor de temor, que la gente tiene miedo porque es el más fuerte, ¿no? Por ejemplo, si quiero combatir la corrupción contra eh, un político, ¿no? Él es el más fuerte, y en este caso contra el más débil que somos nosotros, porque él tiene poder en lo político, en lo económico y en otros ámbitos más, por lo que la gente se vería muy afectada, ¿no? Los que van a apoyar esta causa de bien. Además de que las mismas instituciones, ¿no? Por ejemplo, diversos periodistas, políticos, jueces, etcétera, quieren hacer también esta acción, pero sin embargo, aún así su misma institución se los impide, que están involucrados obviamente en el caso de corrupción, ya que para ellos esto es el camino más fácil, ¿no? Lo que entre comillas les brindaría una mejor calidad de vida, ya que pueden obtener dinero fácil, mejores comodidades, etcétera. Pero al final simplemente nos engañaríamos a nosotros mismos. Bueno, así quedaría concluida mi respuesta, mi estimado Tello. Muchas gracias por su respuesta, mi estimado compañero Miranda. Y pasaremos a la siguiente, la cual va dirigida hacia el compañero Gutiérrez, en la cual es: ¿por qué a la educación le está costando lograr estudiantes que practiquen la ciudadanía crítica y participativa? Bueno, esa pregunta principalmente se debe a que, como ya mencioné anteriormente, es que a la escuela, a los profesores no, quiere decir, dicen que quieren también hacer la educación, que si quieren lo motivan de manera, ¿cómo decirlo?, errónea o sin gusto, o sin pasión o sin gusto. Es decir, quiere decir, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, motivar a alguien que haga, ejemplo, no sé, una marcha, ¿cómo lo convocaría? Lo convocaría de manera, ejemplo, no sé, decimos así, vamos a hacer, por ejemplo, decir, yo como profesor decir, a ver, vamos a hacer una marcha, que no va, saca, no sé, saca mínima nota y no intenta el trabajo. Sinceramente así sería un mal ejemplo de cómo motivar. Por eso también hay que ver el respeto a los profesores, porque no todos los profesores motivan de tal manera que el estudiante quiera ir. También aparte de eso, de que son valores, si no vas con ese valor de la democracia para combatir esta corrupción,
si queremos ser un partido político, uno de sus valores sería la resiliencia, porque si no tiene resiliencia, sin importa, porque para hacer esto de los marchas y movimientos, no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Eso no va a cambiar. Para ser ejemplo, que si quieres reclamar algo y quieres hacer una marcha política pacífica, va a durar tal vez meses o semanas o tal vez años. O también hay que practicar ese valor de resiliencia, porque si no haces eso, si no practicas ese valor, de qué va a valer, por ejemplo, esperar? Porque la gente no, sí, eso sí es cierto, de que la gente no es paciente, no espera, no es resiliente, no ve, que si solo quiere rápido, 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 pero no quiere, decir, no quiere hacerlo, no quiere esperar, pero sí quiere hacerlo todo rápido. Es algo así, porque todo tiene un transcurso, porque todo tiene un tiempo. También eso que hay que ver, por eso también mucha gente se desmotiva porque al ver que eso dura tal vez mucho tiempo para ellos, pero también la gente se desmotiva. Y eso también nos enseñan a los jóvenes y eso también los motiva a no ir y eso también hace que la gente, que los estudiantes no participen mucho cívicamente y ciudadanamente. Muchas gracias por su respuesta, compañero Gutiérrez. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para que en la siguiente ronda podamos recitarlas a los diferentes ponentes y por favor especifíquenlo con un paréntesis y con el nombre al cual se lo quieren representar. Y para el último es para nuestro compañero Aliaga, la cual es: ¿por qué el que incurre en la corrupción perjudica en el sistema democrático y es un mal presidente en la sociedad? Muchas gracias, compañero José. Hoy voy a hablar de la importancia de la ética pública. Primero voy a explicar qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral. Desde acá vemos que la ética y la moral son dos cosas diferentes. La virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética es la ciencia que estudia la moralidad de los actos humanos. Pero Rodrigo, ¿a qué te refieres con los actos humanos? ¿Te refieres a que si tú me asustas, yo grito? No. Hablo de los actos humanos según la filosofía, que los describe como actos en el que interviene la inteligencia y la voluntad, o sea, libres, estando conscientes. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre la ética y la moral? En general, los valores morales los dicta cada sociedad en una época determinada. Esta es la razón por la que la moral puede ser diferente en cada sociedad, y que, aun en una misma sociedad, esta cambia conforme a la época. También es la razón por la que nuestra abuelita puede decir que los jóvenes de ahora son inmorales, pues en la época en que ella creció, algunos de los valores morales eran diferentes a los de ahora. En cuanto a la ética, podríamos decir que es esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice qué debemos hacer y qué no, dependiendo de lo que cada uno de nosotros consideramos como bueno o malo, y de acuerdo con los valores morales que hemos aprendido desde pequeños en nuestra familia y sociedad. Esto evidencia también que todo parte de la educación, y la pregunta realmente sería, ¿por qué no tenemos más horas con la asignatura de DPCC? Así podríamos reflexionar acerca de la moral y la ética para resolver algunos problemas pendientes en el Perú. Ahora me enfocaré profundamente en la ética en la función pública. Es necesario que este tipo de razonamientos se pueda ir desarrollando y plasmando en el pensamiento del funcionario público. ¿Pero qué es un funcionario público? Todo trabajador que pertenece al Estado, desde el que ocupa el trabajo más sencillo hasta el que ocupa el rango más alto, como el presidente de la República. Y ellos deben ser el ejemplo para los demás ciudadanos que todavía no desarrollan esta característica, para que así podamos actuar de manera correcta y consciente, sin perjudicar a nadie. Y para terminar, quisiera recitarles esta frase de León Tolstoy. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Muchas gracias. También muchas gracias por su respuesta y muchas gracias a todos por participar en esta primera ronda de preguntas. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas hecha por los mismos ponentes que van a ir llegando por el chat.
Y aquí tenemos la primera, que es de nuestro compañero Miranda, y así dice: estimado colega Velázquez, ¿qué acciones sugerirías a los jóvenes para combatir la corrupción? Sí, bueno, qué bonita pregunta. Me permite especificarlo un poco más. ¿Qué acciones sugerirías a los jóvenes para combatir la corrupción? A ver, primero las que ya había mencionado. Este, por ejemplo, poder decir cuando vemos un acto de corrupción que nosotros presenciamos, denunciarla. Además, dejar de hacer actos de corrupción que en nuestra realidad, por ejemplo, de estudiantes, en el sentido de que, por ejemplo, dejemos de plagiar. No todos lo hacemos, ciertamente, especialmente en el colegio, porque se nos inculcan los valores desde jóvenes, pero es una realidad que por la juventud de ahora, pues, especialmente en un ámbito virtual, se le facilita, por ejemplo, hacer plagios, y eso es un acto de corrupción. Entonces, ¿cómo estaríamos luchando desde jóvenes contra la corrupción dejando de hacer esto? Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Así que, por favor, recalco poner entre paréntesis el nombre a la persona a la cual quieren dedicar su pregunta, y por mientras seguiremos esperando a las preguntas. Acá tenemos la pregunta de nuestro compañero Aliaga, el cual dice: compañero Gutiérrez, estamos en un mundo competitivo, entonces, ¿crees realmente estos se velan afectados según los valores que tenemos? Bueno, en sí no le veo que sí que se vean afectados, porque si tú tienes una alta, o no decirlo alto, sino una buena una base de valores, esto no sería afectado por las cosas del mundo competitivo, porque si bien te acuerdas uno de los valores que yo mencioné anteriormente, que fue el llamado resiliencia, también es un valor fundamental para esto del mundo competitivo, porque si no eres resiliente, no ves, que si no eres responsable, de nada vale que tengas mucho, porque en el mundo competitivo la gente que busca, bueno, sí, las grandes empresas buscan gente que sea resiliente, responsable, ordenada, honesta. Por lo tanto, más bien los valores en sí no nos afectarían, sino más bien sería como decir, un plus adicional para que la gente te reconozca y las grandes empresas también te reconozcan y te pongan muy buenos comentarios hacia tu persona, porque al ser, como acabo de mencionar, honesto, resiliente, responsable, honestamente, en un mundo competitivo que sí, de las grandes empresas o grandes negocios o las inversiones también que de, de las demás personas, los grandes, como ya mencioné, las grandes empresas y todo lo demás, ¿quién no querría tener a una persona responsable, honesta, que te va a cumplir, leal? ¿Mm? ¿Quién no querría hacerlo? Está bien, muchas gracias por su respuesta. Un alumno nos ha escrito esto: para el compañero Aliaga, ¿cómo la ética puede ayudar a cambiar la doble moral de la sociedad con respecto a la corrupción? Muchas gracias, José Tello. Bueno, si la ética nos dice, realmente tengo que hacerlo, nuestras palabras y actos deben estar armoniosamente conectados y sin contradicciones, enfocándome más en lo político. Y que si en algún caso nos encontramos en una situación donde tengamos que recurrir a la corrupción, intentar buscar otra manera de solución, porque así es como empieza este hábito que degenera la honestidad de la sociedad y que por muchos años el Perú ha anhelado. Bueno, creo que ya no habrá ninguna pregunta, así que terminaré con este conversatorio diciéndole que muchas gracias a todos por participar. Me despido a todos los panelistas y a los que ven este video
Muchas gracias por habernos escuchado y adiós.